Bueno, hoy siguen las declaraciones cruzadas entre el gobierno y el Poder Judicial por la detención de 2 chilenos en España vinculados a un atentado en Zaragoza y que fueron inculpados aquí en el caso Bombas. Ayer, el presidente subrogante de la Corte Suprema acusó al ministro del Interior de incurrir en un eventual quebrantamiento de la Constitución. Tenemos detalles sobre ese asunto en el reporte de Valesca Quinteros. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a conversar esta mañana con quien fue ministro de Justicia, Luis Bates, porque queremos analizar un poco los dichos del ministro subrogante, presidente subrogante de la Corte Suprema, Milton Juica, frente a lo que ha declarado el ministro Chadwick sobre la resolución judicial de los tribunales de justicia en el denominado caso Bombas. Recordemos que los dos involucrados en este caso, que están detenidos en España, resultaron absueltos por los tribunales de justicia. Es por esto que queremos, don Luis, le damos la bienvenida, preguntarle sobre, más allá de este hecho puntual, frente a esta pugna que hay entre estos dos poderes del Estado, las críticas del Ejecutivo hacia el judicial. Mire, yo creo que este incidente de las bombas de que usted habla se asocia a una serie de otras situaciones en las cuales se hace una confusión entre lo que es el problema de la delincuencia, sus causas, que son múltiples, un problema social, con la función de los tribunales de justicia, la función jurisdiccional. El problema de la delincuencia es demasiado complejo como para simplificarlo con recetas fáciles, con recetas sencillas, que al final terminan fracasando, porque el fenómeno de la delincuencia es un fenómeno mucho más complejo de lo que son estas recetas que en general en campañas electorales son muy comunes. Pero después viene la realidad y se estrella, digamos, estas recetas ligeras con la realidad del fenómeno de la delincuencia. Y yo creo que ahí radica el problema, es decir, pretender que parte importante de la delincuencia se debe a resoluciones judiciales que tienen que ver con cada caso en particular. Las circunstancias de cada caso son diferentes unas de otras y lo que hacen los jueces es conocer, de acuerdo a las pruebas que rindan las partes y el ordenamiento jurídico que lo rige, cada caso particular. Entonces es un error asociar la delincuencia, que por lo demás se viene estudiando desde hace muchos años. Las ciencias criminológicas estudian, por ejemplo, este tema. Y si ya se hubiera descubierto la receta para eliminar la delincuencia, naturalmente se estaría aplicando en todas partes. Pero como el fenómeno es mucho más complejo, resiste estas recetas fáciles, estas recetas ligeras que generalmente se hacen en campañas electorales. En este caso, desde el gobierno, las críticas o por lo menos el cuestionamiento debiesen ir apuntados más al Ministerio Público, quien fue el responsable de entregar las pruebas y el que en definitiva debía corroborar en primer lugar la asociación ilícita terrorista y la colocación de artefactos explosivos. Bueno, eso es parte de la educación cívica justamente, explicar a la comunidad en un lenguaje comprensible cómo opera el sistema de justicia penal y todos sus integrantes o componentes. Algunos son los que usted ha señalado: el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, los órganos del Ejecutivo que tienen que ver con la función de investigación de los delitos, etc. En consecuencia, hay que ilustrar a la ciudadanía de cómo opera el sistema de justicia penal, que tiene muchos componentes y no solamente el judicial. Y así se podrá percibir mejor cuál es la actuación de los tribunales de justicia. Pero focalizar solo en los jueces las decisiones que tienen que ver con estos temas constituye, en mi entender, un grave error y que conduce a socavar la función de los tribunales de justicia, que es una función fundamental en democracia, y se le está ocasionando un daño que, en mi opinión, no tiene justificación alguna. En base a su experiencia como ministro de Estado, ¿es prudente que un ministro del Interior de la categoría como es el ministro Andrés Chadwick realice estas declaraciones cuestionando a otro poder del Estado? ¿Qué tanto daño le hace esto al Estado en definitiva? Bueno, lo que le acabo de decir yo, este tipo de conflictos daña a la sociedad en su conjunto, porque el Poder Judicial tiene una función muy específica, que es conocer
causas civiles o criminales, individuales o colectivas, cada vez la ciudadanía recurre más. No fueron a los prudentes. tribunales de justicia, y en consecuencia me parece a mí que es un conflicto artificial y que en consecuencia debe resolverse por la vía de la conversación y el diálogo, pero no por la vía comunicacional que da mensajes equivocados a la ciudadanía respecto de la función de los jueces, que repito, es una función vital. Piense usted lo que significa resolver conflictos humanos de la más variada índole, individuales, colectivos, etc. Hay que cuidar esa función jurisdiccional, y por eso que el ideal es que estos temas menos comunicacionales y más conversados, digamos, entre los poderes del Estado. En este sentido, ¿considera usted, y un poco complementando lo que usted dice, que hay una mala información porque desde el Ejecutivo prácticamente aseguran la culpabilidad de estas dos personas que están recién siendo investigadas en España y que acá en Chile fueron absueltos? Si es que la función política es una función distinta a la función judicial. La función política tiene que ver con problemas generales, como por ejemplo el caso de la delincuencia. Y la función judicial, le repito, tiene que ver con situaciones específicas y particulares que solamente conocen los órganos que colaboran con los jueces y finalmente con los jueces. Hay ahí una confusión de funciones propiamente tales, que es lo que al final origina estos problemas. ¿Qué gana con esto el gobierno, don Luis? Mire, yo esto lo atribuyo, como muchas veces, y no solo en Chile, en periodos electorales, el tema de la delincuencia en todas partes. En Estados Unidos me ha tocado años atrás conocer lo mismo. La puerta giratoria, término que se usa mucho en Chile, fue en la época de las elecciones del presidente Bush, y acá lo copiamos el concepto de puerta giratoria. Pero estas son, como le digo, liviandades para un problema que cada vez que se oponen, que se plantean medidas de esta naturaleza, el tiempo demuestra posteriormente que no son eficaces para reducir los índices de delincuencia. Porque también uno ve en las propagandas electorales que se habla de eliminar la delincuencia. La historia de la humanidad demuestra que eso no es posible. Los delitos y la corrupción, por decirle, son fenómenos consustanciales al ser humano. Lo verdaderamente serio y las políticas serias deben ir orientadas a reducir los índices de delincuencia de un país. Yo terminaría tal vez diciéndole de que aquí hay dos maneras de ver la justicia. Uno, que es la llamada justicia sentimiento, la justicia que tiene que ver con lo emocional, la justicia, llamémosla, otros la llaman popular, y la otra es la justicia, que consiste en hacer justicia respecto de aquellos que no son justos e infringen las leyes, y esa es una justicia profesional para la cual se forman los jueces. La Academia Judicial, por ejemplo, fue un avance enorme el año 95 en la formación profesional de los jueces para que apliquen el ordenamiento jurídico a los casos particulares de que se trata. Bien, le agradecemos este contacto, por entregarnos también su punto de vista. Agregar que el ministro Milton Juica ha señalado que las palabras del jefe de gabinete han sido inconstitucionales por criticar de esta manera al Poder Judicial. También señalar que el proceso de investigación en España ya está en curso por Francisco Solar y Mónica Caballeros, quienes fueron detenidos por supuestamente colocar un artefacto explosivo en una catedral de Zaragoza, allá en España, y que este nuevo hecho se suma entonces a estos enfrentamientos que han tenido ambos poderes del Estado en este último tiempo. Buenos días.